¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Línea Médica. Yo soy el doctor Jorge Tapia y hoy vamos a hablar un tema muy interesante sobre las actualizaciones sobre medicina aquí en Aguascalientes. Y bueno, en estas jornadas tan importantes, tan interesantes, están ustedes invitados a todo el grupo médico y paramédico que nos quieran acompañar. Pero acompáñame a ver este reportaje. Del 6 al 8 de noviembre, la Sociedad de Médicas de Aguascalientes, AC, realizará la 20ª jornada de actualización médica, en donde se abordarán temas de importancia y en los cuales además hay avances muy importantes en el ámbito de la medicina y los tratamientos. La jornada se divide en 3 módulos. El primero de ellos es el de la medicina de antienvejecimiento y longevidad, donde se abordarán los temas de teoría del envejecimiento, endocrinología, cambios de composición corporal, el sistema cardiovascular y sus alteraciones metabólicas, la importancia del sistema digestivo y el ejercicio físico. El segundo módulo es el manejo de envenenamientos por animales ponzoñosos, con los temas de epidemiología, mordeduras de serpientes, picaduras de alacrán y arañas ponzoñosas en Aguascalientes y México, la biología de las serpientes venenosas, la biología del alacrán, desarrollo de antivenenos, biología de las arañas y antivenenos. El tercer módulo está dedicado a la psiquiatría, donde se abordarán temas de trastornos de sueño, aspectos éticos y legales de urgencias psiquiátricas, trastorno bipolar y la violencia y los jóvenes. Bueno, como le comenté hace unos momentos, vamos a platicar sobre las actualizaciones médicas. Precisamente hoy nos acompaña la presidenta de Médicas del Estado de Aguascalientes. Ella es la doctora María del Refugio Salinas. Así. Bienvenida doctora. Muchas gracias, doctor Tapia, a tus órdenes. Y bueno, vamos a platicar sobre esto, más que nada darle la invitación a todos los médicos, paramédicos, a todo el público en general, y que esté invitado a estas actualizaciones, doctora. ¿De qué se trata? Claro que sí. Mira, te agradezco mucho la invitación y la verdad es que es muy importante para nosotros tener acceso a una ventana más amplia de público, sobre todo que estas jornadas son las 20ª jornadas de actualización médica que realiza la Sociedad de Médicas de Aguascalientes. El hecho de que seamos la Sociedad de Médicas de Aguascalientes no significa que estemos cerrados nada más para trabajar con puras mujeres. La sociedad la conforman muchas mujeres que somos médicas de diferentes áreas de especialización, desde médicos generales y cualquier tipo de especialización. De hecho, yo soy médico pediatra y en este momento tengo el honor de presidir la sociedad. Casualmente nosotros, o no casualmente, sino ordinariamente cada año realizamos las jornadas de actualización médica y este año son las 20ª jornadas de actualización. No ha habido ningún paréntesis durante este tiempo y es muy importante para nosotros, es muy satisfactorio contar en este momento con unas jornadas que vamos a realizar por módulos. Dado que la medicina en este momento ha cambiado tanto y la culpa la tenemos los médicos, porque hemos hecho que la sociedad conserve su salud por más tiempo y la sociedad se ha hecho longeva. Entonces, de cierta forma, pensamos nosotros en que no vamos a dejar que nuestra población llegue a la decrepitud. Vamos a enseñarles, les vamos a proporcionar armas a nuestros médicos y médicas para que conozcan dónde podemos intervenir, en qué momento podemos intervenir para que nuestros longevos no se envejezcan, no se hagan viejos. Esto es muy importante porque tenemos que saber que hay teorías del envejecimiento, que sabemos que desde que nacemos empezamos a tener un poco de deterioro y a los 30 años se dice en las teorías del envejecimiento que empieza ya el deterioro más importante en el ser humano. Pero nosotros tenemos armas muy importantes para engañar al cuerpo. ¿Sí? Podemos hacer ejercicio, una buena dieta, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestros músculos, nuestro aparato musculoesquelético y sobre todo estar en un ánimo muy importante, muy positivo con nuestra familia, primero con nosotros mismos, después con nuestro entorno familiar, después en el trabajo y con la sociedad. Esto es muy interesante porque vamos a tener ancianos, no viejos. Se dice que el anciano puede tener 100 años, pero ser un hombre jovial, un hombre inteligente, que sigue manteniéndose actualizado, que hace ejercicio, que convive y comparte con la sociedad.
Y el viejo es aquel hombre que puede tener 20 años, pero que ya es apático, que ya no quiere vivir, que todo le molesta. Y lo vemos muy frecuentemente con los jóvenes. Entonces tenemos que tener armas suficientes para cambiar darle un cambio, un giro a esta actitud para que nuestra sociedad siga creciendo joven y se siga sintiendo joven. Tengo aquí un ejemplo muy bonito de alguien que se cuida, que se mantiene jovial y trabajando. Y eso es lo que queremos. Les digo yo en son de broma, el día que nos desaparezcamos de este mundo, quizá cuando lleguemos al cielo, si es que creen en esta situación, a lo mejor Dios nos dice, a ti no te mandé a la tierra, tú estás muy deteriorado, tú no eres de aquí, a ti ni te conozco. Entonces digo, mantenernos nuestro organismo como un templo de salud, de bienestar y de alegría. ¿Por qué no? Si nosotros enseñamos y educamos o tratamos de informar a nuestros compañeros, a nuestros colegas, cómo hacerlo desde que están jóvenes, sus pacientes, y llevarlos de la mano, porque vamos a trabajar menos. Como médicos, si nosotros educamos a nuestra población, vamos a trabajar menos porque se van a enfermar menos. Claro. Entonces es muy importante. Sí, es muy importante hablar sobre la teoría del envejecimiento, claro, antienvejecimiento y longevidad. Claro. Ya que bueno, tenemos de tener este aspecto tan interesante en el que alargar la vida, tener una mejor esperanza de vida. Claro. Vivir más con calidad. Definitivo. Y que bueno, en estas jornadas, por medio de los médicos ponentes, que van a dar esta ponencia, valga la redundancia, sí, sobre las teorías del envejecimiento, es importante realzar estas situaciones que has comentado y más que nada hacer de viejos jóvenes, claro, ¿verdad? Porque tal parece que hoy día, cuando hablamos de la tercera edad, como que se sienten los pacientes o las personas como retraídas, como que ya te vas al asilo, como que ya te voy a abandonar. Y como que entra en un estado de depresión, precisamente dentro de estas jornadas, en el módulo de la psiquiatría, ya lo revisé, es muy importante tocar este punto sobre la depresión. Fíjate que sí, el primer módulo, que va a ser el jueves 6 de noviembre, que empieza en el turno vespertino, ahí vamos a ver lo que es antienvejecimiento y longevidad. Nos vamos a brincar el del viernes, luego hablaremos de él, y llegamos al sábado con un módulo de psiquiatría muy importante, que estamos hablando desde ansiedad y depresión, que tú lo has dicho muy bien. Hoy por la mañana estuvimos con las dermatólogas y estábamos platicando precisamente de eso, cómo nuestros niños, por un mal manejo del entorno familiar, puede generar una ansiedad muy importante que lo lleva a la autodestrucción. Hay una patología en los niños que es la tricomanía, que se arrancan el cabello y se lo comen, y eso es por una necesidad de atención. Y tenemos que detectarlo nosotros como pediatras y los médicos generales, y cualquier médico debe tener la habilidad de detectar qué está generando esta situación. La ansiedad en el niño se genera de muchas formas. Es el niño que no controla su interés a la hora adecuada. ¿Cuál es la hora adecuada de controlar su interés? Entre los 3 años y 3 años y medio. También les pido a las mamás y a las señoritas que nos cuidan a nuestros niños en las guarderías que no impulsen a los niños a brincar etapas que no les corresponden. Eso le crea al niño mucha ansiedad y eso va generando como una pelotita que va creciendo, 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 llega a la escuela, empieza lo que tenemos ahora como sociedad, una cosa terrible que es el bullying, porque hay 2, 3 niños ansiosos que empiezan a agredir a los demás. Después llega la adolescencia, es el niño agresivo, el niño que no encaja en ningún lado. Yo no me explico por qué a los adolescentes les tienen tanto miedo. ¡Ay, tienes un adolescente! ¡Qué terrible! No es cierto. El adolescente nos enriquece mucho. Si nosotros escuchamos al adolescente, el adolescente es una persona que nos va a enriquecer mucho porque tiene muchas preguntas, tiene muchas dudas. Y si nosotros los escuchamos y le ayudamos a resolverlas, vamos a tener un adolescente sano, feliz, y va a ser un joven productivo. Entonces, esto es muy bonito. Y ahí vamos a tratar de disminuir la ansiedad.
una cosa muy importante es que alejen de estos niños tanto juego, tanto videojuego, tanta computadora, porque sabemos que el niño está estudiando en la computadora, pero verdaderamente está estudiando, ¿qué está viendo? ¿Qué está escuchando? Entonces tenemos que tener el tiempo, darnos el tiempo de calidad, como dijiste tú hace rato, la calidad en el tiempo y en el acompañamiento de los adolescentes para evitar la ansiedad de nuestras criaturas. Entonces, si nosotros evitamos que esos niños se angustien en juegos como el gotcha, que ahora los llevan a jugar gotcha desde que están en la primaria, que me parece terrible, los llevan a ver películas de mucha agresión, mucha agresividad, de una fantasía terrorífica que no la vas a encontrar en ningún lado, eso le va creando al niño angustia, ansiedad. Y la otra es el acceso a drogas. Drogas, hablemos desde el cigarro. El cigarro es la primera droga que la que el niño tiene acceso, a veces porque es un fumador pasivo. Pero si su papá fuma, su mamá fuma, el abuelito fuma, el niño lo ve como una cosa natural y él va a empezar a fumar 10, 12 años. Eso le crea disminución en su salud y aparte crea ansiedad porque crea adicción. En el momento que el niño tenga para comprar el cigarro, puede empezar agresivo. Después es la puerta para el alcohol y después a otro tipo de drogas. Entonces tenemos que tener nuestra mente muy abierta para ver cuáles son las necesidades de nuestros adolescentes y si nosotros los escuchamos y los acompañamos, vamos a tener menos ansiedad y menos depresión en la edad joven. ¿Por qué? Cuando empieza ya a tener novia, cuando empieza ya a tener relaciones sexuales, pues eso le crea angustia al individuo, tanto niñas como niños. Entonces, ¿qué te está pasando? ¿Cómo va tu sexualidad? Pero no preguntárselo de esa forma. Hay muchas formas de llegarle al joven acompañándolo, simplemente acompañándolo. A veces se pone uno a platicar con eso a la hora de la comida y descubre uno tantas cosas que dice, ay, tanto Dios, ¿dónde ando? ¿Dónde estoy? No te estoy haciendo caso. Como que se ha perdido la comunicación, ¿no? Exactamente, exactamente. El núcleo familiar se ha destruido o se está destruyendo, ¿no? En algunas familias en el que ya no hay esa comunicación tan interesante y tan importante en el desarrollo de este tipo de personas o conductas inapropiadas, poco saludables en estos pacientes, ¿no, doctora? Sí, hay mucha soledad con compañía, porque puede estar en la misma casa el papá, la mamá, los hijos, pero todos están dispersos en el mismo hogar y nunca hay una plática ni de 10 minutos. No se necesita mucho tiempo para conocer a sus hijos. Es poco el tiempo que se necesita porque también se enfadan los chamacos. Y la situación no se da de un día para otro. La situación económica ha llevado a que la mujer salga del entorno familiar a trabajar. A veces por necesidad, a veces porque como nosotros las profesionistas que tenemos que desarrollar lo que estudiamos y pues nos gusta ser productivos para la sociedad. Pero algunas mamás, a veces hasta sin preparación, tienen que salir a trabajar y los niños están solos. Como dijimos, niños de guardería o bien niños que los cuida la abuela y a veces es tan dramático que es una mamá joven con una abuela joven que a veces la que está cuidando, o no me dejarás mentir, a veces que cuida a los bisnietos es la bisabuela. Porque ahorita estamos teniendo abuelas muy jóvenes porque nuestras niñas se están embarazando jóvenes. Claro. Entonces esto implica un cambio muy radical en la sociedad que va creando problemas y más problemas y más problemas y más alejamiento. Y este alejamiento es el que contribuye a la ansiedad y a la depresión. Un chiquillo que se la pasa durmiendo de más. Hay que tener en cuenta lo siguiente. El adolescente entre los 12, 14, 15 años duerme mucho. Pero el niño no está durmiendo mucho porque él quiera. Su organismo está trabajando, sus hormonas, sus glándulas están generando cierta cantidad de energía que los cansa. Y los papás, ¿cómo ya estás dormido otra vez? Y no es cierto. Hay que explicarles a los papás que nuestros niños tienen necesidades fisiológicas de sueño. No exagerar tampoco en las horas de sueño, pero sí tiene derecho a descansar una siesta todos los días. Hay que darle oportunidad al organismo que se recupere. Y no por esto está deprimido. Pero hay chiquitos que sí de plano se la pasan durmiendo. En alguna ocasión me platica un papá, dijo, no, mi niña no me da ningún problema, se la pasa durmiendo. Ah, caray, ¿todo el día? Sí, todo el día. La noche se despierta, toma un vaso de leche y se acuesta. Le dijeron, tu niña no está sana. Algo tiene tu niña. Claro que sí, la niña andaba en drogas. Y no se habían dado cuenta los papás.
porque el papá trabajaba, la mamá trabajaba y la niña estaba sola. Entonces, tenemos muchos puntos que manejar, pero todo poquito a poco, y por eso es importante la atención del médico de familia, que se ha perdido de alguna manera. No es lo mismo que el médico familiar que el médico de familia. ¿Te acuerdas que antes existía el doctor fulanito es el médico de la familia? Y las papás y los abuelos lo consultaban hasta para, oye, que fulanito se va a casar con perenganito, ¿cómo ve, doctor? Y ahora ya ni eso, ya cuando llegamos ya están casados. Claro, si me lo permites vamos a ir a la pausa, doctora, Claro que y vamos sí. a seguir platicando todo sobre las actualizaciones en medicina, que es tan importante que esto que estamos platicando, y bueno, el envejecimiento, la pediatría, todo es un conjunto de actualizaciones. Claro. Vamos a ir a la pausa y regresamos en un momento más. Estamos de regreso y estamos platicando todo sobre las actualizaciones en medicina. Estamos con la doctora Salinas, María del Refugio Salinas, presidenta de la Sociedad de Médicas aquí en Aguascalientes. Y bueno, es un gusto, doctora, nuevamente que esté con nosotros platicando sobre las actualizaciones en medicina, como estos temas tan relevantes como es la depresión, la ansiedad. ¿Cómo inicia desde la etapa pediátrica? Porque no me dejarás mentir que yo he visto también niños de 6, 7 años con depresión, con ansiedad, con trastornos de conducta muy importantes, en el que se refleja en el sector familiar. Y que bueno, eso tiene que llevar una conducta diferente en cuestiones de tratamiento, ¿no? Normas terapéuticas. Fíjate que lo que acabas de decir es muy importante. Es muy triste que teniendo nosotros, los profesionales de la salud, que nos auxilian a manejar estos niños, nos acerquemos como médicos, no los empujemos hacia esa área de la medicina que es la psiquiatría. Es muy difícil para nosotros, tú lo habrás escuchado cuando encuentras a alguien deprimido, ¿qué es lo que te dicen? Échale ganas. Tú puedes. Y no es cierto, no puedes. Básicamente es una enfermedad física, es una enfermedad que aparte también tiene mucho de psicológico, pero lo más importante es la fisiología de nuestro cerebro que tenemos que manejar y saber que hay sustancias importantes que faltan o que fallan en este mecanismo, que necesitamos primero la atención psiquiátrica para que este problema no se haga grande cuando el paciente crece. La atención psicológica, la terapia psicológica es muy importante. Por eso en nuestro temario viene ansiedad y depresión, trastornos del sueño. Hay niños con trastornos del sueño que las mamás llegan con los ojos rojos y los pelos parados porque el niño no las deja dormir durante mucho tiempo. Y se nos olvida que hay especialistas en trastornos del sueño. Vamos a manejar lo que es trastorno del sueño desde la infancia hasta el adulto. También tenemos que tomar en cuenta que ahora la situación de trabajo en este momento, tenemos pacientes que tienen ciclos circadianos de trabajo terribles. Una semana trabaja en la mañana, otra en la tarde, otra en la noche. ¿Cuándo duermen? No duermen porque ya como dicen ellos, se me voló el sueño y ya no puedo descansar. Eso también nos va a llevar a una ansiedad y a una depresión y a un mal funcionamiento y mal rendimiento, pobre rendimiento en el trabajo y como ser humano en la familia. Entonces, ahí estamos manejando ese tema. Estamos manejando también un tema muy importante que es el trastorno de déficit de atención en el adulto. Es buenísimo esto, ¿no? Ese tema es muy importante porque todos creemos que el TDAH, como lo conocemos normalmente, es el trastorno del niño. No, el niño con TDAH, con trastorno de déficit de atención, ese va a crecer y va a seguir con su déficit de atención. Muchos curan espontáneamente o con ayuda de medicamentos, con ayuda del psicólogo y del psiquiatra y del pediatra en la adolescencia, pero un porcentaje regular no cura. Y son los jóvenes que se casan pronto, que se van que tienen riesgo de irse a los grupos donde hay adicciones, son suicidas potenciales. ¿Por qué son suicidas potenciales? Porque no miden el peligro. Cogen el carro y le dan a toda la velocidad porque se sienten supermanes,
sin serlo, porque su cerebro no logra manejar estas emociones y estas sustancias químicas que les están faltando. Y ahí entra el psiquiatra, ahí entran los psicólogos, y trabajadoras sociales también nos auxilian mucho en este tema. Entonces vamos a manejar este tema. Otro tema que vamos a manejar es violencia en jóvenes. Tenemos mucha violencia entre los adolescentes y jóvenes y adultos jóvenes también. Hay mucha agresión, tanto de la mujer hacia el hombre. Antes decíamos el hombre es el agresivo. No, estamos viendo que la mujercita también es muy agresiva, golpea y hasta asesina. Entonces vamos a manejar el módulo de violencia en los jóvenes. Y vamos a manejar otros dos temas muy interesantes, que es, por ejemplo, esto les interesa mucho al médico, la ética y se me fue ahorita el nombre técnico, en los aspectos éticos y legales en la atención de urgencias de los psicópatas. Porque muchas veces tú como médico puedes decir, yo necesito darle esta atención a mi paciente, pero el paciente no lo acepta, aún siendo paciente psiquiátrico, tú tienes la obligación de respetar la decisión de tu paciente. Pero ahí entra la familia, ahí entra una serie de circunstancias que nos van a hacer favor de manejar los psiquiatras. Claro. El tema está muy interesante. Y la otra cosa es también reconocer los depredadores sexuales en nuestra sociedad. Es muy importante. ¿A qué se refiere esto, doctor? Escuchar a los niños. Bueno, nosotros como pediatras tenemos la obligación de escuchar, vienen los violadores sexuales, etcétera, la trata de blancas y todo esto, pero es muy importante que nosotros como médicos de primer contacto sepamos identificar el niño que es violentado, el niño que está siendo maltratado desde este punto de vista. Y muchas veces, pues cuando salimos de la universidad no conocemos estos temas, hasta que los enfrentamos en los hospitales, en las áreas de urgencias, y muchas veces si no tenemos la capacidad de manejarlos, sí debemos saber a dónde enviarlo, sí debemos saber cómo manejarlo, cuando menos el primer contacto, para no estresar a los papás, no estresar más al niño, porque en muchas ocasiones el niño se convierte, en lugar de ser tú su médico, pues te conviertes casi que en el ogro del chiquillo, ¿verdad? Porque muchas veces en la familia y en la sociedad se piensa que las criaturas provocan estas situaciones y no es cierto. Tenemos que borrar este estigma y por eso es que los médicos debemos acudir a estas 20 jornadas de actualización, porque ahí vamos a manejar todos estos temas que nos van a permitir, nos van a dar la herramienta. A lo mejor no vamos a hacer un diplomado ni una especialidad, pero sí nos van a dar tips, los psiquiatras de Aguascalientes, para poder manejar esta circunstancia. Doctora, vamos a repetir cuándo se va a llevar a cabo y en dónde se va a llevar a cabo estas actualizaciones médicas. Así es. El evento va a ser 6, 7 y 8 de noviembre y se va a realizar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el aula de Ingenieros Salazar Negrete, que está aquí en la universidad, que está aquí en Avenida Universidad, pero en el lado sur. Si se fijan, hay una entrada por donde está una gasolinera y una tienda de muebles. Por ahí hay una entrada y hace más accesible la entrada. Pero pueden entrar por donde ustedes quieran. Es el auditorio se llama Ingenieros Salazar Negrete, en el campo sur, pero es el campo sur del área norte de la universidad, porque todo el mundo se puede confundir y irse allá por no está la fábrica de automóviles, y no es allá. Eso es muy importante que tomen en cuenta, que es 6, 7 y 8 de noviembre. Y una cosa que les quiero facilitar, que nos facilitó, la verdad que tuvimos contacto con el Consejo Nacional de Certificación en Medicina General, Asociación Civil, y nos dio un registro que nos va a dar 9 puntos para la certificación. Para cuando tengamos necesidad de certificarnos, nos va a dar 9 puntos que son muy importantes. ¿En dónde se pueden inscribir? En el Primo Verdad 242, Interior 206. ¿Puedo dar los teléfonos? Claro. El teléfono es el 918-5498 y 106-6047. Si hay alguna duda me pueden marcar a esos dos teléfonos y con mucho gusto les damos orientación. Claro. Más adelante vamos a repetir estos teléfonos y las direcciones. Claro que sí. Vamos a continuar con esto de la ansiedad y la depresión y todos los trastornos de conducta, el famoso TDAH, que muchas de las personas dicen, bueno, pues me voy a poner a investigar. Ahora las mamás investigan en internet, ya nos llegan con el diagnóstico, doctora, ya dicen, oiga, doctora, es que yo sé que esto es así,
y usted me está recetando esto y yo sé que recetan esto. Entonces como que se forma y una desinformación totalmente. Así es. Entre la madre o los padres de familia con el médico. Así es. Entonces yo creo que ahí interactuar más que nada y tocar este punto tan importante en esas jornadas médicas, en el que hay que desarrollar más que nada el intelecto, en la conducta, en el cambiar esta mentalidad de estas personas que tienen hoy en día. Sí, porque ya en algunos programas de televisión que no son médicos, hasta en los comerciales va anunciando ciertas personas este tipo de sí, no estoy hablando de tu programa, sí, tú sabes a qué me refiero. Hay gente que ni siquiera es médico y habla de estos temas sin ninguna preparación. Entonces dices tú, ay caray, ¿qué está pasando aquí? Y en internet hay mucha mala información, hay información sesgada y hay alguna información que es la adecuada, pero si tú no tienes la preparación para leer esos temas, pues lo vas a malinterpretar. Y a veces tú das el tratamiento al niño, es que ese es el tratamiento, y a veces te voy a decir, es muy importante decirlo, muchas veces manejando el entorno familiar, los niños mejoran. Les digo yo, tu hijo, tu espejo. Si mi hijo es agresivo, mi hijo es violento, mi hijo come mucho o mi hijo es sedentario, pues voltea a verte. Tú eres agresivo, tú eres alcohólico, tú fumas, tú estás gordito, no te mueves, comes mucho, comes comida chatarra. ¿Cómo quieres que el peral de manzanas, verdad? Pues no, va a dar peras. Entonces, esto es muy importante y sí, tener la empatía suficiente y la energía, que a mí me parece muy importante, no darle a los pacientes por su lado, porque muchas veces algunos pacientes quieren escuchar desean escuchar del médico lo que ellos consideran que es correcto. Y esto es un grave problema. Tenemos que tener la empatía y la energía para orientar y, en su caso, educar al paciente. Claro. Estamos platicando con la doctora Salinas, presidenta del Colegio de Médicas aquí en Aguascalientes, sobre las actualizaciones en medicina. Volvemos en un momento más. Estamos de regreso y estamos platicando todo sobre las actualizaciones en medicina por parte de la doctora Salinas, presidenta de la Sociedad de Médicas aquí en Aguascalientes. Y bueno, temas varios importantes sobre la actualización, doctora, y platicar más que nada sobre el ejercicio físico cuando empezamos a envejecer. Comento esto porque, bueno, no deberíamos empezar el ejercicio cuando empezamos a envejecer, deberíamos de tener la educación, el estilo de vida sobre el ejercicio más que nada, desde etapas tempranas de la vida. Claro. Yo creo que desde la niñez empezar con esa disciplina, digo yo, con esa disciplina que significa salud. ¿Por qué digo esto? Porque el ejercicio forma parte de nuestro bienestar social, bienestar psicológico, bienestar físico, y le puedo agregar 100 cosas más a esta medicina tan fabulosa que la tenemos y que la hemos dejado desaprovechar por muchos años. Y cuando ya nos empezamos a preocupar es cuando ya tenemos una enfermedad o una patología, como decimos los médicos, cuando ya es irreversible y cuando ahí queremos intentar ir a trotar, ir a correr, ahora sí me voy a poner, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a cambiar mi vida, ahora sí me voy a comprar mis pants, mis tenis. ¿Y ahora cuándo? Ya no puedes. Ya no puedo. Así es. Fíjate que es muy interesante lo que acabas de decir. Nosotros como pediatras vemos el deterioro de los niños físico desde temprana edad. Hay algo que voy a entrar como un paréntesis. Los niños me los introducen a las andaderas. Las andaderas son pésimos instrumentos porque los niños no aprenden a caminar, se retrasan hasta 2 o 3 meses su etapa de empezar a andar, como se dice, pero el niño debe de gatear.
Desde ahí empieza Claro. el ejercicio. El niño debe aprender a gatear porque el manejar los 4 miembros está haciendo crecer su cerebro, los 4 hemisferios, los 2 hemisferios cerebrales, la mano, el pie, el equilibrio, Claro. y eso hace que el niño se levante más rápido. Hay niños de 10 meses que ya están caminando, pero jamás entraron a una andadera. Aparte el riesgo. Hay países como Canadá donde está prohibido una andadera. Si ver a alguien con andadera, te pueden meter hasta la prisión, porque una andadera es un peligro, un riesgo Claro. para Doctora, la yo integridad aquí, del perdón que le bebé. interrumpa, yo también le quitaría el chupón al niño. Ah, sí, por supuesto. Sin El chu- chupón y andar. a Regresaríamos caminar. a la psiquiatría y a la psicología. Para mí, en lo particular, el chupón dice, cállate, no me molestes, no existes. Y es que es cierto, eso es cierto. ¿Sí? Estás evitando el desarrollo intelectual y físico Y del el físico, niño. el ejercicio que Definitivamente, comentamos, definitivamente. Por eso es tan importante que los niños amamanten. Porque si tú sabes, como médico, que cuando el niño se amamanta, está creciendo y desarrollando todos sus músculos, sus maxilares, está haciendo el espacio para que sus dientes quepan en la mandíbula. Luego las mamás se angustian porque los niños están en la primera dentición y están separados los dientes. Fabuloso, señora. ¿Por qué? Porque cuando crezcan los dientes, salgan los dientes definitivos, ahí está el espacio guardado para sus dientes grandotes que va a tener. Entonces hay cosas, son minucias, son cosas pequeñas que hay que enseñarles a los papás. La otra, las mamás ya no saben usar un rebozo. ¿cómo se llaman? Carritos para carritos, montables. los carritos que los traen Los para famosos todos montables. lados. O sea, no son las carriolas. Las carriolas para mí se hacen terribles porque yo les digo, yo veo a un niño en una carriola, tonto, así, sin ánimo. Obsérvenlos en la calle, van a ver que el niño se ve hasta desganado por 2 cosas. Lo llevan sujeto a una carriola. Peligro número 1, el niño va en la carriola, nuestras banquetas no son maravillosas, tienen hoyancos, subes, bajas, y el niño va con la cabeza, bum, bum, bum. Una lesión, Claro. un trauma muy concreto y muy grave a nivel de médula cervical. La otra cosa, ¿a qué altura están las carriolas? A la altura de los escapes de los carros y de los autobuses. ¿Qué va inhalando el niño? Puro dióxido de carbono y todo el excremento que hay en el ambiente. Pasamos nosotros, caminamos, levantamos polvo, ¿y qué hay en ese polvo? Excremento. El niño se enferma de diarrea, se enferma de faringoamigdalitis, tiene alergias por ir en una carriola y aparte no la lavan todos los días, ¿verdad? Y de ahí es un niño que se enseña, son niños de 4 o 5 años y los traen en carriolas, por caridad, pónganlos a caminar, porque de ahí ese niño va a ser un niño flojo, perezoso, que no quiere hacer ejercicio, y yo los veo en una carriola y los proyecto a largo plazo a una andadera, a una silla de ruedas, porque el niño nunca aprendió a caminar, se hizo obeso, se hizo flojo y ya no quiso caminar. Ese niño va a tener obesidad, va a tener un síndrome metabólico, o sea, va a ser diabético, va a tener problemas circulatorios y el niño nunca hizo ejercicio. Y luego llegan al consultorio con niños obesos y quieren que se los desinflemos, perdón la expresión, en 5 minutos, pues es imposible. Y lo que tú dices, hay que tener a los niños en movimiento constante. El ser humano nació para moverse. Y hay que recordar, La vida es movimiento. así es, y hay que recordar que nuestros ancestros caminaban kilómetros, días enteros para conseguir una presa para poder comer. Y aquí, nomás, si es que necesitamos caminar, a veces como tenemos la televisión en la cocina, nomás abrimos el refrigerador. Ya todo es clic. Ya todo es clic, clic, y ya no nos movemos ni los brazos, caramba. A veces creo que ya va a haber controles con los pestañeos, por favor. Ya casi, doctora. Entonces, todo esto nos lleva a un deterioro. Acabas de decir algo muy importante. Cuando llegamos a la jubilación, por ejemplo, que ya no voy a trabajar, ya me quiero dedicar a mí, ahora sí, ahí están los PANs, ahora sí, vamos a hacer ejercicio, y ya no puedes, te infartas en la primera corretiza que diste. Ok, te atienden tu infarto, etcétera, etcétera, y cuando despiertas del infarto, te da pánico. Si es que despierta. Esperemos que sí. Te va a dar pánico levantarte, te va a dar pánico caminar, porque tú le vas a echar la culpa que te infartaste porque caminaste. Y no es cierto, te infartaste porque comiste muchas grasas, porque no te moviste, etcétera, porque fumaste, por todos los factores de riesgo que existe. Entonces, cuando te paras a caminar, ya no puedes. Te quedas inválido, pero mentalmente. Entonces, la doctora Marta de Nué nos va a hacer favor de hablar en estas jornadas del ejercicio físico y el envejecimiento.
ahí sí eres un viejo, porque tu corazón ya te lo arreglaron, ya te lo reconectaron, ya te lo limpiaron, las cañerías ya te las limpiaron, pero tu cerebro, ¿cómo lo limpiamos? Con educación. Entonces la doctora tiene un equipo muy bonito, por eso la invitamos a ella, porque está rehabilitando psicológica y físicamente a un paciente que tuvo una enfermedad grave y los reeduca y después anda jugando hasta golf o tenis, alguna cosa. Es muy bonito la reeducación del paciente porque su trabajo hace que estas criaturas adultas, se reencuentren con su cuerpo. Entonces, por eso es muy bonito este tema en el módulo de antienvejecimiento y longevidad. Por eso invito mucho a mis compañeros para que nos acerquemos a esta medicina de la hora, no del futuro, ya de la hora, porque todos ya estamos llegando a cierta edad en que tenemos nosotros que cuidarnos mucho, porque no queremos ser monitos de aparador en un sillón viendo una revista o el periódico o la televisión. Pues no, vamos a salir, vamos a dejar de tenerle miedo al sol. Para eso son los protectores solares, para eso son las cachuchas, las sombrillas. Y es saludable el sol, la lluvia. El sol nos... todos los fenómenos que existen, ¿no? Son así saludables. es, el sol nos ayuda a metabolizar ciertas vitaminas para no envejecer. Así es. Sí es problema el cáncer de piel, pero creo... hay horarios, ¿no? Hay horarios, antes de las 10 de la mañana, después de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, viene el horario ya nuevo, ya tenemos más espacios para poder caminar y no para correr. dormir más, ¿eh? No es para dormir más, definitivamente. Sino para hacer más ejercicio y tenemos más tiempo. La cama mata, eso es un hecho. Si tú duermes más de 8 horas o permaneces en la cama más de 8 horas, te vas a morir antes de tiempo. Porque todos vamos a morir. Bien dicho. Pero eso van a morir antes de tiempo. Y es un hecho, está ya documentado, ¿sí? Entonces es muy importante también la teoría del antienvejecimiento, la dieta. ¿Qué vamos a comer después de los 50 años? Ya no te vas a comer la birria, esos platotes de frío tan ricos, o el pozole. Pues sí, lo puedes comer, pero una cosa pequeña. Claro. Hay que recordar que nuestro estómago tiene la capacidad de nuestra manita, pero pues se me hace que de ese tamaño está medio plato de pozole, ¿verdad? Entonces, tenemos que comer con moderación, evitar las gaseosas, el picante, no le tengan miedo, el picante nos sirve, tiene ciertas sustancias que además nos estimulan para salir adelante. ¿Sí? Cuando estés deprimido, échate un chilito serrano picadito con nopales y vas a ver qué bien te vas a sentir. ¿Por qué? Porque nos estimula el sistema nervioso, el sistema, todas estas cosas. Entonces, ¿qué le vamos a dar a los ancianos? Pues menor cantidad. A veces se enojan con los ancianos de su casa porque les sigue sirviendo el platote que se comía cuando tenía 50. Pues no, ya no, tenemos que limitarle y respetarlo cuando quiera comer y cuando no, pero darle porciones pequeñas frecuentemente, eso es muy importante. Aumentar verduras, aumentar frutas y hasta darle lo que él quiere, pero en cantidad menor. Claro. Y eso va a estar muy bonito. El sistema digestivo es muy importante porque aquí voy a hablar de algo que quizá pise callos. La leche. La leche no es tan importante como nosotros pensamos. La leche es importante en el primer año de vida y debe ser la materna. Después del año de vida la leche ya no nos funciona. La leche de vaca es para el becerro, no para nosotros. Claro. Porque tiene muchas sustancias que sí nos llegan a hacer daño a posteriori, ¿sí? Entonces es muy importante. Y por eso hoy quiero interrumpir en este momento porque hoy dicen que la leche hace daño. Bueno, como nos acabas de comentar, ¿verdad? No es tan importante, pero los adultos todavía se consume mucho la leche y ahora hasta sacan deslactosada light, que porque esta me hace más daño y que esta me infla y que la light. Pues no te la tomes. Pues no tomen leche, ¿verdad? No. Tan sencillo, no tomen leche. Hay otros alimentos hay yogures, ¿no? Hay otras cosas. Es tan rico comerse se me fue ahorita el nombre, el jocoque. Es riquísimo, es leche, pero ya tiene ciertas modificaciones físicas que te pueden servir. Pero bueno, también tenemos que vamos a hablar en nuestros especialistas, nuestros cardiólogos, van a hablar de las alteraciones metabólicas del sistema cardiovascular. Claro que ya a nuestra edad pues ya empieza a haber ciertos cambios metabólicos, ciertas sustancias que empiezan a actuar ahí como para aventarnos los taponcitos en las arterias. Entonces ellos nos enseñan cómo manejar esta situación. Generalmente va a ser ejercicio y algunas sustancias, medicamentos que nos ayudan a eliminar todos estos obstáculos. Los cambios en la composición corporal y el envejecimiento.
de pronto tú tenías un cuerpotote, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El lavadero, músculos. Y hay que tomar en cuenta, y nuestros médicos tienen que tomar en cuenta, y no se deben de mortificar cuando vean que sus pacientes llegan angustiados porque ya no tienen conejo, ya no tienen el lavadero, ya no se les forma el lavadero, pues no se los va a formar ya nunca, porque el músculo empieza a deteriorarse, pues el cuerpo empieza a envejecer. Claro. Pero hay que saber cómo manejarlo y cómo engañar al cuerpo. Espérate, darme chance a otros 3 años, ¿verdad? Y la endocrinología del antienvejecimiento. Tenemos un expertazo ahí, el doctor Choza, tú lo conoces, nos va a hablar de de endocrinología. Él y yo compartimos una teoría muy importante. Hay que engañar al cuerpo. Para eso son las hormonas. Claro. Y hay que saber usarlas. Sí, después de esta pausa vamos a platicar sobre esto, que es muy interesante, la verdad. La actualización médica, es la medicina de hoy. Es la medicina de hoy. Es la medicina preventiva, claro. La medicina que no cuesta. La salud es tan fácil y sencilla llevarla, como lo hemos comentado, el ejercicio y la alimentación básico para estar saludables. Claro. Después de esto, vamos a la pausa y regresamos en un momento más. Estamos de regreso en esta última parte sobre las actualizaciones en medicina con la doctora Salinas. En cuanto a la sociedad, doctora, qué bonito es tener una doctora y presidenta de de este concentrado de médicas, quiero decir, y que la vuelvo a felicitar. Gracias. Porque aquí hay que ver el despegue de otra medicina más eficaz, más enérgica, más con ganas de hacer médicos y médicas, más que nada. Entregarnos a esta labor tan loable que nos han permitido estar aquí hoy y que bueno, impulsar a nuestros médicos con esas actualizaciones es importantísimo y para así ayudar a nuestro estado, Aguascalientes, en el que siempre estoy aquí para dar esta educación continua y cambiar el rumbo o cambiar el barco, como dicen hoy, de la educación médica. Fíjate que esto que dices es muy importante, porque hay que tomar en cuenta que cuando pierdes la salud no hay dinero que alcance. Todo se pierde y es terrible. Entonces es muy importante conocer cómo vamos a manejar a nuestros pacientes. Yo tengo la bendición de ser pediatra y desde este momento, desde que nace el bebé, empezamos a manejar lactancia materna, cómo manejar al niño, qué hacer, qué no hacer. Y ya en el campo de la actualización de nuestros compañeros y compañeras, es muy importante cambiar paradigmas, cambiar esquemas de pensamiento que a lo mejor no nos quedamos con lo que nos enseñaron en las universidades, pero hay que estarnos actualizando. Mitos. Son hasta mitos también se han ¿Qué hay? manejado, así es. Entonces, la medicina, por eso a mí me gustó mucho ser médico y si me muero y vuelvo a ser médico, porque hay manera de cambiar muchas cosas. Somos educadores. Más que nada. Más que otra cosa, somos educadores y esto es muy importante tomar en cuenta esto, porque si nosotros nos acompaña un grupo de médicos, el que sea, el número de médicos que nos acompañen a nuestras jornadas de actualización, nosotros vamos a sentir muy satisfechos porque estamos dando un gran avance, un gran paso para que estos médicos cambien algunos paradigmas, algunos mitos del manejo de los pacientes. Uno de los mitos más importantes es que mucha gente le tiene miedo a las hormonas. ¿Cómo voy a usar hormonas con mi paciente? Las hormonas causan cáncer o algunas cosas que están inadecuadas. Los endocrinólogos pueden usar medicamentos hormonales y otro tipo de medicamentos muy interesantes que nos pueden llevar a engañar al organismo. Pues tienes 70 años, pero te ves de 50. Claro, pero tú no sabes qué estoy tomando. ¿Sí? Claro. Y a veces son hormonas naturales que las puedes conseguir en el mercado,
que esto es muy importante. Los alimentos curativos. Los alimentos curativos. Decíamos que el chile te quita la depresión, pues cuando ves a alguien deprimido. Y quita el dolor porque contiene capsaicina. Capsaicinas, así es, así es. Y Entonces, quita el dolor. sí, mira, hoy te decía que en la mañana estuvimos con los dermatólogos y se habló de la alopecia en la mujer. Y se manejó situaciones tan curiosas como que algunos medicamentos que están saliendo ahora en el mercado están hechos a base de remolacha, de cebolla, de té verde, de un montón de cosas que les dije, ¿saben qué? Todo eso los usaban las abuelas. Y hemos perdido esa capacidad de escudriñar entre los conocimientos de las abuelas. Si platicásemos con las abuelas, no las jóvenes de ahora, sino las más anteriores, vamos a encontrar secretos maravillosos hasta para las arrugas. ¿Sí? Ahí les voy a dar un tip. Por ejemplo, cuando alguien no se alcanzó a teñir el pelo y quiere tener el pelo oscuro, preparen café negro, café de grano, té negro, júntenlo, pónganlo en un aparatito, con un frasco con spray y pónganselo antes de salir a la calle, se lo peinan y van a ver qué guapas se ven, o los hombres también, desaparecen las canas, cuando menos por el día. Entonces, en una emergencia puedes usarlo. Y cosas así, detalles tan curiosos que tú puedes darle un consejo a un paciente y le quitas la ansiedad porque tiene canas o le quitas la ansiedad por lo que tú quieras y lo sacas adelante. Entonces el médico debe tener un bagaje, una gran cantidad de información para poder orientar al paciente. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con actualización médica. Claro. Vamos a aprovechar nuevamente, doctora, para decir cuándo van a ser estas actualizaciones y en dónde. Sí, cómo no. Estas 20 jornadas de actualización médica son el 6, 7 y 8 de noviembre en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Por aquí te voy a dejar unos trípticos para que si alguien tiene alguna duda o llaman a los teléfonos que mencioné hace rato, que es el 918-5498 y el 449-106-6047. ¿En dónde van a ser? En el Auditorio Ingeniero Salazar Negrete en la universidad, está cerca de la alberca o de las unidades donde dan las clases de inglés. Por ahí está el auditorio. Los precios son muy cómodos. Esperamos desde estudiantes de medicina, de enfermería, enfermeras, trabajadoras sociales, todo el grupo médico y paramédico es muy importante. Y nosotros no nos cerramos, esperamos médicos, médicas de todas las especialidades, ahí los esperamos. ¿Por qué? Porque muchas veces el auditorio es el que nos enriquece. Nosotros ya tenemos alguna información, pero el auditorio con sus preguntas y con sus aportaciones nos enriquece. Hay un módulo que no hemos hablado, que voy a hablar muy brevemente de esto, que es el módulo de manejo de antienvenenamientos por animales ponzoñosos y el tratamiento que son los favoterápicos. Claro. Poca gente y pocos médicos conocen eso, no todos, pero sí. Es un tema muy importante porque ya tenemos mucho alacranismo, ya tenemos a la araña violinista y tenemos víboras en el Pikachu. Hay que tener cuidado, hay que usar botas, pantalones de mezclilla dura para que no nos piquen las víboras de cascabel. Son temas muy importantes que tenemos que tener todos los médicos el conocimiento, si no lo quieres manejar tú, pero sabes a quién enviárselo. Claro. Entonces, te vamos a enseñar qué son los favoterápicos, cómo surgieron, cómo manejarlos y en dónde están. Claro. Quiero agradecer a la doctora María Concepción, María del Refugio Salinas. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Es placer. Presidenta del Colegio de Médicas aquí en Aguascalientes. Gracias, doctora Salinas, por haber estado con nosotros. Muchas felicidades y que tengan éxito. Muchísimas gracias y fue un placer estar contigo. Gracias. Gracias. Yo me despido, soy el doctor Jorge Tapia, lo espero el próximo sábado aquí en Línea Médica. Cuídese su salud, cuídese mucho.